una serie de nuevos problemas al interior del gobierno de José Antonio Kast. Eso es lo que se está viendo con varios sectores del oficialismo lanzándose en contra del gobierno, tanto por la descoordinación que ahora ellos mismos han ido reconociendo, como también las numerosas renuncias de Ceremis y el pésimo manejo comunicacional que, como ya mencionamos, hace tiempo se está observando, y aunque muchos de los que eran más fanáticos del gobierno actual para defenderlo, dentro de la misma administración ya están reconociendo que está presente. Y estamos viendo una situación bien curiosa, donde vemos a figuras del mismo partido republicano presionando a otras figuras del gobierno, molestándose por el mal manejo comunicacional, siendo el presidente del partido republicano Esquella uno de los que en reuniones el día de ayer tuvo problemas justamente con el jefe de asesores de La Moneda, que es un amigo de Kast, Irarrázaval, que lo contrataban hace poco por 9,5 millones de pesos mensuales, porque por supuesto, pero al mismo tiempo estamos viendo, como siempre, los problemas con Chile Vamos, donde hay sectores que lo están empujando a no hacer tanto las reformas, mientras que hay otros sectores de Chile Vamos, como vamos a observar, que es el caso de Sichel, que están empezando a presionar porque las reformas son muy poco y están pidiendo eliminar gran parte de la estructura estatal con la eliminación de ministerios. Algo que ellos mismos se opusieron en campaña presidencial y que ellos mismos se están oponiendo siendo parte del gobierno, al mismo tiempo que lo proponen, estando siendo del gobierno. Una cosa insólita. Dicen una cosa para afuera, pero cuando están dentro, que están ahora en el gobierno, lo bloquean por completo. Y en medio de estos cuestionamientos por descoordinaciones en el gobierno, ayer hubo, como les comentábamos, Comité Político Ampliado en La Moneda. Estuvo marcado por iba todo bien, pero es como la chilena. No hablaban del asunto. Hablaban de esto, hablaban de lo otro, pero no del asunto. ¿Cuál es el asunto? Las diferencias que hay al interior del gobierno, pues. Los problemas con el segundo piso, con Alejandro Irarrázaval y su gente, porque no está solo. Y resulta que no hablaban hasta que el senador republicano Arturo Esquella dijo: ¿no vamos a hablar de esto en esta habitación? Del elefante en la habitación, claro. Sí, todos lo ven, pero nadie lo ve. Porque todos como que no había pasado nada. No vamos a hablar del asunto. Y ahí estaba Alejandro Irarrázaval presente. Bueno, una vez que se rompió ese hielo y comenzaron a hablar... No sé si se rompió el hielo, perdón. No, espérate. No. Ese hielo, dije, no sé ese si hielo, no todo el hielo. Por lo menos un espacio, una trizadura. Creo que lo picaron así con una picota. El cruce fue súper áspero, de acuerdo a quienes estuvieron ahí. En este intercambio en que participaron también otros dirigentes, porque no eran los únicos que estaban en la reunión, se extendió por varios minutos e incluso hubo llamados implícitos para que el asesor, es decir, el jefe del segundo piso, dejara su cargo. La insistencia, en tanto, dicen, al ministro del Interior, Claudio Alvarado, como coordinador político del Ejecutivo. Y hay que decir que regularmente cuando pasan este tipo de cosas hay fuentes cercanas del presidente que descartan cambios en los equipos y que ratifican el respaldo del mandatario al mismo Alejandro Irarrázaval, que ya hemos definido es su amigo, por sobre todo amigo personal. A nosotros no nos han informado ningún recorte en programas sociales. Lo demás, dejémoslo al debate político, pero lo digo responsablemente como alcalde. No hemos recibido ninguna noticia de recortes. Ahora bien, hacer del ahorro una tragedia es una locura. Cualquier familia sabe que ahorrar es bueno. La pregunta es: ¿dónde ahorra el Estado? ¿Dónde me voy a poner terminantemente? Donde como alcalde voy a rechazar completamente cualquier ahorro es cuando tiene que ver con ayudas directas a las personas. Pero la verdad, soy bien honesto, fui ministro de Desarrollo Social, me ha tocado estar en el Estado gasta plata de más en lugares que no debería gastar. Un ejemplo lo dije hace algunos días, somos el país con más ministerios de Latinoamérica y uno de los con más ministerios del mundo. Esto es literal, del mundo occidental en democracia. Los invito a investigar a los periodistas, van a encontrar que nadie tiene tantos ministerios como nosotros y somos un país chico. La sugerencia, por lo tanto, es que recorten ministerios y no programas sociales. Tenemos lleno de programas sociales que nos dicen: contraten a una cantidad X de personas, cada municipio sabrá cómo tiene que administrar eso y crear una burocracia intermedia como trámites en gobiernos regionales a veces, que a los municipios solo nos hacen más difícil llegar a lo que tenemos que llegar. Entonces, responsablemente como alcalde digo que hay 3 prioridades. 1, ni un peso menos para las personas y ojalá más. Lo que está haciendo la ministra es más plata para las personas. Esas son las noticias que nos están llegando. 2, toda la burocracia que se pueda eliminar, entre esos 10 ministerios que hay que eliminar mañana. Que no haya un solo ministerio de Industrias, que no haya solo un ministerio de Infraestructura, que haya 3 ministerios de coordinación política. A los alcaldes nos transforma la relación con el Estado central en un infierno.
traten de ver con quién se coordina un alcalde, pregúntenle, ¿quién es su contraparte? Y no tenemos idea, si es EGOB, si es Express, si es el Ministerio del Interior. Por favor, presidente Kast, aquí, ahí hay mucho que ahorrar, achique la cantidad de ministerios porque es urgente. Y tercero, y quizás lo más importante, no hay suficientes transferencias para las personas a su bolsillo. ¿Se necesita más ayuda social? Por supuesto, pregúntele a alguien que no llegue a fin de mes y no quiere que el Estado ahí gaste. El problema es que aquí se ha transformado en un debate político ridículo de un sector de izquierda que termina diciendo no hay que ahorrar, por favor que el Estado ahorre, pero que no signifique menos gasto, que signifique menos burocracia, menos ministerios, menos cargos políticos y más transferencia directa a las personas a través de los municipios. Como lo pueden notar, hay varios problemas. Particularmente, hace poco, y en las últimas horas, fue el enfrentamiento entre todas estas figuras del Partido Republicano. O sea, para que lo vean, Arturo Esquella, que es presidente de dicho partido, con lo que es Irarrázaval. En particular, lo que se está hablando es los problemas de coordinación del gobierno, como también lo que son los problemas mediáticos, que ha habido un pésimo manejo en esa área y que ellos mismos lo están reconociendo. Tanto así que hay molestia del presidente del Partido Republicano, el partido de Kast, aunque Kast renunció al partido para ser presidente, pero es su partido, y que están molestos porque lo están haciendo bastante mal en esa área. Tanto así que ha generado que en medio de todos estos manejos veamos reconocimiento de la ministra de Seguridad de que no estaban suficientemente preparados. Ella dijo que los dejen trabajar, pero que en realidad hay un tema de falta de experiencia, y cito, y es un error que debo asumir, dijo la ministra de Seguridad, o sea, reconocimientos de incompetencia, o sea, en medio también de una serie de renuncias en los Ceremis, que ya a prácticamente 2 meses de gobierno todavía no los llenan todos y siguen renunciando constantemente. Ya vamos en la número 19 y que le ha generado críticas de preparación, y que por lo mismo en amplios sectores ya de la prensa están empezando a comparar, aunque no creo que sea completamente justa la comparación, pero lo están comparando, a Kast con Boric. ¿Por qué? Porque están hablando que ambos prometieron mucho y que ambos han partido con gobiernos bastante incompetentes. Si lo ponemos en perspectiva, el presidente Boric tenía 24,2% de aprobación en el mismo periodo. Kast no está mucho mejor que su antecesor, al que, sabemos, tanto criticó, y ahora, bueno, otra cosa con guitarra. En el oficialismo se habla de plazos prudentes para un cambio de gabinete. El récord lo tiene el primer gobierno de Bachelet, fueron 126 días. Kast lleva, insisto, 54. Nadie en La Moneda quiere mencionar un cambio de gabinete, pero la conversación existe. Sí ha habido un nivel de incompetencia importante. Ahora, las propuestas de fondo son mejores de lo que ha propuesto José Antonio Kast, pero sí ha habido un nivel de desorden. Ahora, yo diría que al inicio del gobierno de Boric, si lo recuerdan, también había constantes renuncias, había problemas, que ministro, que este escándalo, etcétera. Yo diría que hay bastante también de eso, pero no al mismo nivel. Pero que hay una descoordinación, la hay, y que no ha habido un buen inicio, no lo ha habido, ¿no? Tanto así por varios problemas. Y el otro es el factor de Chile Vamos que vimos al inicio. Chile Vamos está haciendo una serie de problemáticas. Por un lado, observamos, y esto lo reconocen ya varios, incluso del partido La Gente lo reconocen, ¿no? Observamos que Chile Vamos está al mismo tiempo diciendo una cosa y después la contraria, siendo parte del gobierno. Varios de Chile Vamos están bloqueando que se reduzca el tamaño del Estado. Y al mismo tiempo tienes a otros como Sichel, que dicen algo que suena muy razonable, que es disminuir el tamaño del Estado. Pero al mismo tiempo su misma coalición política está bloqueando que se haga eso. Y ahora están hablando con figuras como Sichel, al que están tratando de posicionar de nuevo políticamente como alguien presidencial, que hay que reducir el Estado, pero no en los beneficios sociales, sino en la burocracia. ¿Con quién? Con, por ejemplo, eliminar 10 ministerios, que sería maravilloso, ¿no? Wow, suena como alguien del Partido Nacional Libertario o alguien del PDG, o sea, todos esos que ya hablan de disminuir el Estado. Pero si ahora están hablando de disminuir el Estado, ¿por qué ellos han apoyado tanto el crecimiento del Estado y ahora bloquean su reducción? Si el mismo número de ministerios que tenemos ahora es consecuencia directa de la complicidad de Chile Vamos. El Ministerio de Seguridad, que no sirve para absolutamente nada, pero es que nada está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron hacer más burocracia? Se le ocurrió a Piñera, una estupidez de propuesta, pura burocracia, y se aprobó con los votos de Chile Vamos y de la izquierda en su conjunto. Hace lo mismo que el Ministerio del Interior. Lo mismo. No hace ni una diferencia excepto más burocracia. Es una estupidez, pero ahí lo tienen. Más burocracia, más ministerio. Y ellos lo apoyaron. Y ahora dicen, no, es que hay que disminuir. Hay que ser muy cara dura. O sea, ellos aprobaron esto. Ellos lo impulsaron. Y ahora dicen que hay que hacer lo contrario. Poco creíble. Muy poco creíble. Y por supuesto están los problemas de los sueldos millonarios, que nos han hecho reducciones importantes. Ha habido un pésimo manejo con respecto a temas mediáticos y de coordinación, y aún así a su jefe de asesores, que es un amigo personal de Kast,
que es Alejandro Raza, ¿no? Por supuesto asociado a la familia de Raza, una familia aristocrática antigua chilena, ¿no? Dentro de eso, con un sueldo de 9,5 millones de pesos mensuales. Entonces hay graves problemas ahí. Y sin contar además todo eso que tiene que ver con Chile Vamos y ahora los problemas internos mismos dentro del Partido Republicano. Vemos por supuesto la molestia que sean sectores del Partido de la Gente, donde dicen que les negociaron algo, después que no, y vi una descoordinación enorme con que ellos pedían justamente que no se suba el impuesto a las pymes, que quede un 12,5%, y se devuelva el IVA de varios elementos de la canasta básica, como el tema de medicamentos y pañales. Ellos querían que se bajara el IVA en varios elementos, pero el gobierno no quiso. Y ha habido mucha descoordinación que de repente te dicen que sí, que no, que van a cumplir, que no. Eso genera molestia. Y por supuesto también está la molestia enorme de Kaiser y los nacional libertarios, que se sienten ignorados, que sienten que no los consideran para absolutamente nada, y al mismo tiempo se han enojado cada vez más con el gobierno de Kast, no solo por ser muy tibio con respecto a las reformas que prometió hacer, no solo por decir una cosa y que después hace mucho menos, sino también porque ha tomado posiciones que a ellos les molesta mucho asociado a lo que llamaríamos el mundo militar, como también de los indultos con respecto al mundo de carabineros. Porque por un lado se ha atrasado bastante con respecto a los indultos a carabineros que fueron condenados durante el 18 de octubre, durante el llamado estallido, pero también se ha hablado de que la administración actual no va a hacer indultos a figuras militares condenadas por derechos humanos, lo que molestó por supuesto a los sectores de Kaiser, que está más cercano a lo que es el pinochetismo. Entonces, todo eso genera problemas en distintos sectores. Y el problema principal de por qué se está generando todo este caos, luchas de ministros, que descoordinación interna, que la molestia del presidente del Partido Republicano con los asesores de Kast, que la molestia del PDG, que la molestia nacional libertario, que lo de Chile Vamos haciendo una cosa u otra, es porque Kast no está mostrando mucho liderazgo. A veces Quirós, que es el ministro de Hacienda, parece más el presidente que Kast. Kast es como que no está. Y cuando le han preguntado sobre estos problemas se ríe y dice, ay, bueno, lo tomo con una crítica constructiva. Es como que no ejerce liderazgo. Es como que no está presente ahí. Simplemente deja que las cosas pasen. Ah, se están peleando. Bueno. Ah, ocurre esto otro. Bueno. Como que deja que ocurra. No pone una línea de, ah, ya, esto vamos a hacer. No trata de controlar más a su coalición. Entonces cada uno está tirando para su lado. Y por eso tenemos esta situación tan caótica. De una manera, con Boric, había mucho caos por incompetencia. Él trataba de poner una línea, pero eran sumamente incompetentes y bien turbios. ¿Qué ha pasado con Kast? Hay caos, pero no porque él ponga una línea y le salga mal, es porque no coloca una línea. Simplemente deja que las cosas ocurran, toma una actitud muy pasiva con respecto al tema político. Y por eso está esta situación algo caótica y con la prensa lanzándosela encima. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero cuando incluso el mismo partido del oficialismo, que es el Partido Republicano, está molesto con cómo se manejan las cosas, y ya solo 2 meses de gobierno, es que algo anda mal. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación interna, como también las molestias ya de varios sectores de lo que es la derecha o el centro con el gobierno actual? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.